Hola, buenas, ¿cómo están? En este video vamos a ver algunos de los elementos de geocodificación. En las actividades quedaron algunas dudas, así que la idea de esto es poder ver esas dudas y solucionar los problemas que fueron surgiendo. Lo primero, la primera observación para ver con respecto a la unidad es que la geocodificación en sí es un proceso bastante difícil porque, por un lado, depende mucho de la forma en que está nuestra información y, por otro lado, dependemos de cómo un tercero, o sea, a quién la persona que va a recibir nuestra información, cómo considera o cómo lee las direcciones que ponemos. Entonces, entre esos dos elementos suele haber bastantes cortocircuitos y es un proceso que no es del todo preciso. Entonces, nos va a pasar muchas veces cuando hacemos esto que no vamos a tener resultados al 100% como cuando hacemos una georreferenciación a través de coordenadas. Esto es mucho más impreciso y bueno, entonces hay que tener paciencia. Eso como una primera observación. Lo segundo para tener en cuenta es que hay diferentes herramientas para geocodificar y creo que actualmente en QGIS todavía les falta desarrollo a estos elementos. Entonces eso complica un poco más las cosas. Pero de todos modos lo que vamos a ver acá van a ser los elementos que vimos en la unidad y después una forma alternativa que me parece que es bastante práctica para geocodificar. Con respecto a lo primero que decía, en cuanto a la información, o sea, nosotros cuando acá en la unidad vimos cómo georreferenciar a través de OpenStreetMap o Google. Google actualmente no es gratuito. Y lo que tiene difícil esto es que, por ejemplo, nosotros en Argentina las direcciones las expresamos primero una calle, después una altura, después una ciudad, etc. En otros países las direcciones aparecen primero un número, después una calle, entonces toda la heterogeneidad que hay en la forma en que expresamos una dirección complica el proceso. ¿Por qué? Porque tiene que haber un elemento de interpretación muy fuerte. Si nos centramos solo en cómo geocodificamos en Argentina, otro elemento que dificulta esto es la cantidad de nombres que tiene una calle, o sea, o la forma en que lo expresamos. Por ejemplo, la calle Marcelo T. Alvear, la podemos decir así, o podemos decir Alvear, Marcelo, es decir, hay una multiplicidad de formas de expresar una misma calle que no siempre la herramienta que va a geocodificar la interpreta de la misma manera. Y esto lo que hace es que sea un elemento que no encontramos. Bien. Visto estas aclaraciones, el primer elemento que vamos a ver es el geocoding. Si todos y todas pudieron instalar el complemento bien, por las dudas acá lo refresco, vamos a administrar e instalar complementos y desde allí lo buscamos. Geocoding en este caso ya está instalado, está actualizado, así que bien, esto ya está. Una vez que hacemos esto, que lo instalamos, vamos a complementos y antes de empezar vamos a ir acá a settings, configuración. Desde acá nos vamos a asegurar que esté elegida la opción de OpenStreetMap. ¿Esto por qué? Porque la opción de Google
no está funcionando bien, a veces nos pide una clave, a veces no, entonces vamos a utilizar OpenStreetMap. En este caso estoy usando la versión de QGIS 2.18. Después les voy a hacer una prueba con la versión 3 para que vean las diferencias. Una vez que configuramos, vamos acá a Geocoding y vamos a escribir una dirección. En este caso voy a escribir una dirección que es Río de Janeiro, altura 37 y después Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Voy a darle a aceptar. Bien. Nos salta esta ventana de diálogo y nos dice que encontró varios lugares que pueden coincidir con el sitio que buscamos. En este caso, todos hacen hincapié en el mismo. O sea, algunos hablan solo de la calle Río de Janeiro, otros hablan con la altura. Es decir, esto que les decía antes de la forma en que expresamos los datos, un poco es esto. Nosotros acá tuvimos más de 7 registros distintos para una forma de expresar algo. En este caso es esta, acá está acá. Una vez que aceptamos, este complemento genera una capa nueva que es temporal y esta capa nueva nos pide decir que asignarle un sistema de coordenadas. En este caso voy a elegir WGS 84. Bien. Acá vemos cómo se geocodificó. Río de Janeiro 37. Voy a abrir la tabla para que vean. Nos aparece la dirección. Así que todo bien. Una observación importante para esto. Tiene que estar activada la proyección al vuelo. O sea, si no está activada y el sistema no es WGS 84, nos va a tirar error. Por ejemplo, ahora la voy a deshabilitar y voy a buscar otra dirección. Y lo primero que nos dice es esto, que tiene que estar activada la reproyección al vuelo en caso de que el sistema de coordenadas no sea el EPSG 4326, que es el WGS 84. Entonces, importante que el sistema esté en WGS 84 o que esté activada la proyección al vuelo. Bien. Después, antes había otro elemento que tenía el geocoding, que era bastante bueno, que era la geocodificación inversa, que básicamente hacía al revés. Uno seleccionaba un punto en el mapa y nos decía cuál era la dirección de ese punto. Este elemento estaba en el tutorial, pero lo sacamos porque dejó de funcionar. Acá les voy a mostrar una prueba. Bueno, me olvidé de activar esto de la reproyección al vuelo. Ahí está. Y Reverse Geocoding. Si hacemos clic acá, nos tira este error. Entonces, esto es un problema básicamente del desarrollo del plugin que quedó desactualizado y que en la versión 2.18 ya no funciona más. Pero si ustedes, por alguna razón en sus trabajos, necesitan hacer esta geocodificación inversa, la alternativa es instalar la versión de QGIS 3.2. O sea, las versiones de QGIS podemos tener cuantas queramos. O sea, no pasa nada si tenemos la 2.18 o la 3 o la 3.2, etc. En este caso, yo acá tengo abierto la versión 3.2. A ver, vamos a ver qué versión es. Sí, la versión 3.2.2. Y tengo cargado el complemento geocoding. Bueno, lo que les quería mostrar es esto de la geocodificación inversa. Voy a hacer clic acá.
Y nos tira acá, reverse geocoding, y nos tiró una dirección que es la que marqué. Y a su vez nos va creando el punto. Esta es una alternativa que si necesitan hacer geocodificación inversa, pueden recurrir a la versión 3.2. Bien. Después otro elemento que les quería mostrar es el complemento MMQGIS, que bueno, tiene diferentes alternativas para geocodificar. Una es a través de tablas y otra vez a través de un archivo callejero. O sea, lo que vimos hasta ahora es para hacer geocodificaciones de pocos elementos. O sea, si tenemos un listado de 100 direcciones, es poco conveniente que usemos geocoding, sino más bien para cosas muy puntuales. Entonces, voy a volver igual acá a la versión 2.18 y a utilizar MMQGIS. Bien. Vamos a utilizar esta opción a través de CSV y vamos a cargar una tabla. Bien, cargamos la tabla. Recuerden que tiene que ser un CSV y tiene que estar en UTF-8. Y bueno, tenemos que configurar los campos. Tenemos que tener un campo que tenga la dirección. La dirección incluye la calle e incluye a la altura, ambos elementos. Otro campo que tenga la ciudad. En este caso le vamos a indicar la comuna y después la ciudad. Y país no le vamos a indicar. Mientras más información tengamos, va a ser más fácil que la herramienta arroje un resultado. O sea, si tenemos barrio, ciudad, país, provincia, va a ser más fácil esto. Después, otro elemento que tenemos que configurar es a través de qué servicio web va a buscar la información. Como les decía, antes el servicio de Google Maps en estos complementos era gratis, pero bueno, en este año cambiaron las condiciones de uso y Google Maps pide que dejes una tarjeta de crédito para poder utilizar esto. Así que en este caso nosotros vamos a utilizar OpenStreetMap. Después, otro elemento que hay que configurar es donde vamos a guardar el archivo. En este caso se puso en la misma carpeta que están los materiales. Y después nos pide que le digamos dónde podemos guardar una tabla con los elementos que no sean encontrados. En este caso lo voy a guardar en el escritorio. Voy a darle a aceptar. Puede que tarde un poco, hay que esperar. Bien. Acá arriba nos había aparecido un cartel que decía que se geocodificaron 22 de 24 direcciones. Voy a hacerle un zoom a la capa. Y acá tenemos los puntos. Voy a abrir la tabla de atributos. Tenemos 22 registros en total. Si ven, acá se agregan dos campos que tienen que ver con la información de OpenStreetMap, que bueno, que justo en esos puntos OpenStreetMap tiene estos datos. Bien, entonces de esta forma pudimos geocodificar los elementos de la tabla de bicicleterías. Voy a abrir la
la tabla de los elementos no encontrados. Bien, hubo dos elementos que no se encontraron y lo que podemos ver es que uno está en Avenida Independencia, al 1200, el otro en Marcelo T. Alvear, 1228. Estos dos elementos no encontrados claramente tienen algo que ver en cómo está escrita la información. O sea, si ahora voy a cambiar la tabla, le voy a escribir acá Independencia de una, sacándole la avenida. Y en el otro campo le voy a poner la avenida, el nombre textual, Marcelo T. Alvear. Voy a salvar los cambios. Y voy a correr el proceso de vuelta. Vamos a mmqgis, geocode csv. En este caso es la tabla esta not found. Configuro los campos. Barrio, comuna, ciudad. OpenStreetMap. Le doy a aceptar. Bien. Vemos que al final se geocodificaron los dos elementos. La tabla decía que había dos que no se habían geocodificado. Esto es porque habían quedado en el archivo en blanco. O sea, había dos registros en blanco, pero los que modificamos se geocodificaron bien. Entonces, nada, cuando vayamos a hacer estas cosas, siempre tenemos que tener mucho cuidado en cómo expresamos los nombres de las calles, porque hay múltiples formas y de eso va a depender el éxito o no del proceso. Bien. La otra forma que vimos en el tutorial es a través de un archivo callejero. Voy a cargar el archivo acá de este proyecto. Bien, están las calles de la ciudad. Voy a abrir la tabla un segundo. Y lo que podemos ver es que la estructura que tiene el callejero es la siguiente. Tiene un nombre con las calles, que es un nombre oficial. Entonces, lo que les quería mostrar es lo siguiente. Es importante que cuando trabajemos con esto, la codificación del callejero esté bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en Avenida Castañares vemos unos caracteres raros y eso va a hacer que el elemento no machee, no se conecte. Después lo otro que les quería mostrar es, por ejemplo, acá tenemos Avenida Córdoba. Si nosotros en nuestra tabla tenemos la información que dice Córdoba, no va a haber un match. Es decir, la dirección, la calle, tiene que estar de la misma forma que está escrita en el callejero. Después, otro elemento a tener en cuenta es que tiene 4 campos.
uno que tiene la altura izquierda, tiene alturas izquierdas y alturas derechas, ya sea altura inicial izquierda al 5002 acá, altura final izquierda al 5100 y después la altura inicial derecha 5001 a altura final derecha 5099. O sea, lo que hace el geocodificador acá es triangula, o sea, si nosotros tenemos un campo que es, la altura es 5050, bueno, lo va a ubicar a la izquierda y en la mitad entre estos dos. Es decir, lo va a ubicar en la mitad de la longitud del vector. O sea, de la forma en que trabaja esto, el lugar donde va a estar ubicado, una vez que ubica la calle y la altura, es en base a la longitud de la calle. A diferencia del sistema real de domicilios que muchas veces no responde a la longitud de la calle, sino al ancho de cada casa o de cada parcela, va a ser donde está ubicado. Entonces, nada, eso es una consideración que tienen que tener, que puede que haya errores de precisión porque muchas veces las parcelas no tienen el mismo ancho ni tampoco hay la misma cantidad de parcelas por calle y bueno, existe una multiplicidad de casos para esto. Bien. Voy a abrir acá desde MMQGIS, Geocode from Street Layer. Lo primero que nos pide es ingresar un archivo CSV que tiene que estar en UTF-8. En este caso voy a agregar la tabla de bicicleterías. Ahí en el documento hay un error. O sea, hace referencia a una tabla que es de clubes, pero bueno, acá vamos a trabajar con la de bicicleterías. Y nos pide, por un lado, el nombre de la calle. ¿Cuál es el campo? En este caso es calle. Después el número, que sería la altura. Acá nos pide un código zip, que sería un código postal, que nosotros no tenemos. Y por otro lado, nos pregunta cuál es el archivo callejero. En este caso ya lo cargamos al proyecto, es callejero-cava. Y lo que tenemos que configurar acá es el nombre, cuál es el campo que tiene el nombre. En este caso es este de acá, nom-ca-co. Después lo que tenemos que configurar es la altura izquierda inicial, la altura izquierda final, altura derecha inicial, altura derecha final. Si tuviéramos acá un código postal también, y lo mismo para coordenadas X. Bien, una vez que configuramos todos los campos, vamos a asignarle un nombre al archivo de salida. En este caso le voy a poner bicicleterías 2. Y también vamos a tener una lista de no encontrados. Bien, configuramos todo, le doy a aceptar. Bien, vemos que solo se machearon 17
registros, 17 direcciones. Vamos a compararlas con las que teníamos antes. Voy a cambiarle el color. Bien, las verdes son las que hicimos recién y las otras son las que hicimos con el método anterior. Bien, la primera diferencia que vemos acá es que, voy a agregar el mapa si se nota más, cuando geocodificamos a través del callejero, el punto se agrega en el centro de la calle. Y cuando geocodificamos con el método de OpenStreetMap, la geocodificación va a la vereda. O sea, ese es un primer dato a tener en cuenta. Se puede ver acá la diferencia. Eso lo podemos configurar usando esta opción que dice acá, que le da como una especie de offset para que se mueva el punto. De todos modos, esto no es preciso ya que no todas las calles tienen el mismo ancho, ni las veredas tienen el mismo ancho, entonces quizás para una calle darle una medida de 8 está bien, pero para una avenida una medida de 8 queda corto. Pero bueno, acá podemos hacer una comparación de dónde se ubicaron los puntos. Después acá tenemos un punto que no tiene correlación con los otros. Quiero ver de qué se trata. Talcahuano 10. Bien. Le voy a poner etiquetas al callejero. En este caso está Talcahuano. Ahora lo que quiero comparar es dónde se geocodificó Talcahuano 10 en el otro método. Bien. Acá vemos que Talcahuano 10, cuando lo geocodificamos con OpenStreetMap, se puso en otro sitio, que no es al 10. O sea, si vemos la altura de esta calle, vamos a ver que acá es mucho mayor. Le voy a agregar a la etiqueta la altura de calle. Bien. Entonces, a través de OpenStreetMap, esa dirección fue a Talcahuano 1200 y no a Talcahuano 10 como esperábamos. Entonces, esto también tiene un poco que ver con lo que decía al principio de que guarda con esto de que muchas veces hay errores y son difíciles de detectar. Pensemos que si estamos haciendo un trabajo en donde tenemos una tabla de 10.000 registros, esto puede llegar a ser un problema. Bien,
Y lo otro que quería ver era los registros que no se georreferenciaron. Voy acá, a esta carpeta. Voy a abrirle esta tabla. Bien. Bien, tenemos 3, 4, 5, 6, 7 direcciones que no tuvieron ningún match. Y a simple vista lo que creo que es que en ese callejero las calles primero dicen avenida y después dicen Rivadavia. Entonces, estas que están acá no va a encontrar la dirección. Lo quiero chequear por las dudas. Rivadavia, a ver. Rivadavia al 700. Voy a seleccionar la calle. Bueno, acá Rivadavia no aparece como avenida, sino como una calle solo. Y en nuestra tabla aparece como avenida, entonces por eso no hay match. Entonces, nada, vuelvo a repetir lo mismo. Cuando trabajamos con este tipo de proceso, hay que tener mucho cuidado en cómo expresamos las calles. Porque una cosa es el nombre oficial, otro es el nombre que le usamos nosotros y el nombre que está en nuestras tablas. Como que hay una variedad de casos y eso hay que unificarlo. Algún consejo que les puedo dar es, si ustedes están trabajando con información que es de Ciudad de Buenos Aires tiene un programita que se llama normalizador de direcciones que sirve para normalizar todos estos casos y después te corre un proceso en donde te encuentra el punto. La gran limitación que tiene esto es que solo aplica para Ciudad de Buenos Aires y no para el resto del país. Entonces, viendo esto, nosotros empezamos a pensar qué alternativas hay para sortear estos problemas, porque también particularmente estos complementos a veces no están funcionando del todo bien. A veces en la versión de QGIS 3 funcionan mejor, pero tampoco es totalmente efectiva. Entonces lo que vimos es que se puede utilizar la geocodificación a través de Google Earth. Es decir, tienen que tener instalado en sus máquinas Google Earth y una vez que lo instalan y lo abren, les voy a mostrar un poco cómo funciona. Por las dudas, aclaro, Google Earth es un programa que es gratuito, al menos por ahora. No es abierto, pero sí no tiene ningún costo usarlo. Así que esto puede ser una buena alternativa. Desde Google Earth vamos a File, Open. Y en Open tenemos varios tipos de archivos para abrir. En este caso hay un tipo de archivo que es de TXT o CSV, es decir, puede ser una tabla. Voy a elegir ese. Voy a elegir la tabla de bicicleterías, que es con la que estamos trabajando.
Y bueno, este menú es parecido a cuando abrimos con QGIS texto delimitado, o sea, este menú es bastante parecido. Nos pregunta cómo está estructurado el archivo, si está separado por coma, por espacio, por tab, o lo que sea. Como podemos ver acá, ya apareció bien configurado. Una vez que configuramos cómo se ve, le damos Next. Acá le decimos que esta tabla no contiene campos de latitud y longitud. Y acá nos pregunta si la tabla tiene solo un campo con la dirección o tiene múltiples campos. En este caso le vamos a poner múltiples. Podemos probar de las dos formas de todos modos. Le damos Street Field, dirección. Después le vamos a poner acá barrio, comuna y ciudad. También le podemos acá especificar que use un valor común. Podría ponerle yo Ciudad de Buenos Aires. No, acá le puedo poner Argentina. Y acá podría ponerle en City Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le voy a dar Next. Acá nos pregunta qué tipo de campos tenemos. En este caso lo voy a dejar igual que está. Empieza a correr un proceso. Y nos dice que no encontró dos sitios. Este Juan de Garay 900 y de Alvear 1228. Lo bueno de esto que acá nos dice, hay una opción para repararlo y nos tira diferentes opciones. Enter New Address. Y acá le voy a poner Avenida Juan de Garay. Por las dudas comunas se lo voy a ahorrar. Y a este le voy a poner esto, Marcelo Torcuato de Alvear. Le doy OK. Le voy a dar OK a todo esto. Y acá tenemos nuestros puntos geocodificados. Acá nos dice los datos. Los datos, etc. Así se pueden ver mejor. Bien. Y de esta forma es bastante efectiva para geocodificar. Tenemos acá los puntos. Lo que voy a hacer ahora es, esto lo voy a guardar. Como KML. Y ahora voy a volver al QGIS. Y voy a añadir capa vectorial. Lo voy a hacer desde acá mejor.
Y acá está el archivo KML. Acá tenemos los puntos. Acá tenemos las direcciones. Entonces, este archivo ya lo podemos guardar tranquilamente como un J-file y ya nos queda como para seguir trabajando normalmente. Lo único que quedaría, si no nos interesa, es borrarle estos campos de la tabla de atributos y el resto ya están igual. Así que, a modo de alternativa para geocodificar, por ahora esto puede ser un buen plan. O sea, es gratuito y es bastante efectivo y no solo se reduce a la ciudad de Buenos Aires, sino que sirve para todo el país o para todo el mundo, así que lo pueden utilizar. Bueno, espero que les haya servido este material y cualquier cosa nos escriben en el foro o por mail, me escriben martin@cambalachecopera.com.ar y vamos viendo las dudas. Les mando un abrazo y nos vemos. Saludos.